Similar a esto, pero de un color más fuerte, se ve una bolsa de tusi, un polvo rosado cuyo nombre proviene de la sustancia 2CB. Las incautaciones de ketamina en Chile, uno de los ingredientes del tusi, pasaron de estar bajo los 10 miligramos entre el 2015 y 2018 a 140.000 en el año 2020. Así como ha aumentado el consumo, se ha confirmado la presencia de carteles internacionales operando en el país. ¿Cuánto tienen que ver con el aumento de los homicidios? ¿Cómo han funcionado las políticas públicas combatiendo el narcotráfico? Para analizarlo en profundidad, hablemos de Chile. Uno de los mayores narcotraficantes de la historia policial de nuestro país, Mario Silva Leiva, alias El Cabro Carrera, fue detenido hoy por evasión tributaria. Estados Unidos entregará fondos para el control del tráfico de drogas y estupefacientes. Para que los chilenos logren un pleno entendimiento de la dimensión del problema del consumo de drogas en el país. Fue el principio del fin para la organización denominada Los Cara de Pelota, que por 15 años controló a sangre y fuego un importante sector de esta población. Que contamos con 3 etapas de lo que es preacogida, acogida, tratamiento y luego reinserción. Estoy en la etapa de tratamiento y espero seguir bien hasta ahora porque deseo de todo corazón estar con mis hijos. La proliferación de precarias viviendas en la toma del Cerro Chuño en Arica fue el nido perfecto para que los integrantes del Tren de Aragua instalaran su base de operaciones y prácticamente tomaran el monopolio de los delitos más graves que se pueda imaginar. ¿Cómo operan las bandas de narcotráfico que están presentes en el país? ¿Si es un problema local solamente o es un problema a nivel internacional, latinoamericano? Un tema que nos preocupa. Todos hemos visto imágenes complejas de crímenes, de poderío en armas de fuego y de otros temas que se vinculan, y lo vamos a conversar con los especialistas que tenemos en este capítulo de Hablemos de Chile, dedicado al narcotráfico, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, y en el que hoy nos acompañan Manuel Guerra, profesor de Derecho de la Universidad San Sebastián y ex fiscal metropolitano. ¿Cómo está, Manuel? Muy buena, bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y con Pablo Carvacho, abogado. Ya ha estado aquí Pablo, de hecho, hablando sobre seguridad, que se vincula completamente con el tema del narcotráfico, académico de la Universidad Católica y director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios, Justicia y Sociedad. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por la invitación. Súper importante el tema, y vamos a partir de inmediato con una de las preguntas que se establecían al inicio del programa. El vínculo, Manuel, entre el narcotráfico, las bandas que están instaladas en el país y los niveles, por ejemplo, de delitos violentos que se han empezado a ver. Yo creo que hay una estrecha relación y tiene distintos factores. Si uno se remonta hace más de 20 años, en Chile uno tenía una clara diferenciación entre lo que era la delincuencia común, habitual, la que se dedicaba al robo violento, al homicidio o a los delitos tradicionales, por decirlo de alguna forma, y aquella que se dedicaba al tráfico de drogas. Y eran dos mundos absolutamente distintos y no conectados entre sí. Más aún, la gente que se dedicaba a los delitos violentos rechazaba al traficante, y eso era parte de los códigos carcelarios, claro, inclusive. Lo que ocurrió fue que al producirse el contacto al interior de los centros carcelarios se generó una contaminación criminógena. Y el costo de ejecutar un delito de robo con intimidación, con ejecutar un tráfico de droga, en cuanto pena de cárcel, es el mismo. Y por lo tanto, muchos que se dedicaban al delito violento dijeron, en realidad es un buen negocio y es mucho más rentable dedicarse también al tráfico de droga. Y empezaron a meterse en este tipo de materia y llevaron también la violencia por posicionarse en los territorios, por abarcar mercado, porque esto efectivamente es como lo es en una empresa del rubro normal. Se compite, se trata de posicionar en el mercado, se trata de tomar control territorial, y eso se resuelve muchas veces con disputas de bandas rivales que terminan en homicidios, que terminan en delitos violentos, que además tienen el poder de compra de especies robadas de mercado delictual, especialmente objetos de lujo, y eso empieza a generar cada vez más violencia en los territorios, y sin duda que tiene un vínculo que es indisoluble entre sí. Sí, ahora hay un par de cosas que me surgen de lo que estás diciendo, Manuel. Uno es cómo llegan a involucrarse no uno, sino que muchas personas dentro de las cárceles, por ejemplo, vinculadas a este tipo de crímenes. Ahí estamos hablando entonces de las bandas que ingresan al país, ¿no es cierto? ¿O crecen naturalmente al interior de Chile? Mira, lo que pasa es que el narcotráfico, a diferencia de otros tipos de delitos, no requiere una especie de orgánica, una estructura, por su forma, por su operación,
porque requiere de una producción, un transporte, una distribución a nivel medio y después local, requiere de una estructura y por lo tanto... Como una jerarquía, una orgánica. Una orgánica porque es un proceso complejo finalmente. Y ese proceso que viene desde la producción hasta que lo recibe el comprador final está intermediado necesariamente por grupos extranjeros en buena medida. No todo, pero una buena parte. ¿Por qué? Por condiciones naturales, Chile no es productor de muchas de las drogas que se consumen en Chile. Por lo tanto, siempre ha habido algún nivel de contacto con organizaciones extranjeras organizadas. Por lo tanto, el narcotráfico difícilmente, si uno es riguroso, va a ser un problema local. Siempre va a haber un punto de conexión. El problema es que cuando el consumo crece, que Chile es un mercado pequeño en comparación a Estados Unidos, por ejemplo, pero cuando sean otras condiciones, como ser un país de tránsito emergente, con fronteras porosas, además, con una costa grande, con una frontera con países que tienen bajo nivel de control, entonces Chile pasa a ser un país atractivo para que esas organizaciones se vengan a instalar. Y yo creo que lo que viene pasando hace un tiempo, y ahí Manuel nos puede, creo que tiene mucha información al respecto, es algo que se viene dando y se está consolidando lamentablemente con todas las consecuencias que hemos visto. A ver, cuéntanos, Manuel, ahonda en ese punto. Porque había otra materia que tú, y no la quiero perder, que tú señalabas al inicio, que tiene que ver con los riesgos, porque tú decías, bueno, se dan cuenta que es un buen negocio, pero también es mucho más riesgoso. De alguna manera, quizás no en los años de cárcel, pero sí en el tipo de armamento y la exposición a la muerte. Pero lo que estaba diciendo Pablo respecto de lo que ha estado pasando en Chile, que se está consolidando, ¿desde hace cuánto tiempo sucede? ¿Cuántas bandas más o menos sabemos que operan en Chile que son internacionales? ¿Y por qué ha crecido tanto el último tiempo también esto que estamos viendo? Yo creo que ahí uno tiene que diferenciar. Creo que, como dice Pablo, el fenómeno es transnacional necesariamente. Tenemos bandas que son de origen nacional y que se dedican a una parte de este negocio, que es la importación y la distribución acá en el país, pero que tiene primero una fase previa que dice relación con lo que es el tener el contacto en el lugar de producción de la droga. Eso ocurre normalmente en otros países, pero que son de Sudamérica. Y eso se traduce en que, en definitiva, estemos hablando de este problema. Yo diría que desde mediados de los años 90 comenzamos a hablar seriamente de esto, pero que el Estado chileno, lo hablo en su conjunto, no quiero simbolizarlo en un sector, el Estado chileno lo minimizó. Siempre diciendo, mire, como nosotros no somos país productor, no nos pueden comparar con Colombia, no es asimilable a nuestra situación a México, no tiene que ver con lo que pasa en Brasil. Pero hoy día vemos que tenemos organizaciones que tienen un alto poder de fuego, que tienen además una logística, que es lo que señalaba Pablo en el fondo, una organización que les permite disponer de medios importantes y que tienen, yo diría que lo más preocupante de todo, que tienen ya, yo creo, el poder corruptor, que normalmente se da en los estados que tienden a perder la batalla contra el flagelo de lo que es el narcotráfico. Entonces, a mí me parece que si hablamos de números, es difícil establecer un número. Lo que sí podemos decir es que un porcentaje importante de la población carcelaria, que en Chile supera las 40.000 personas, la población carcelaria, es gente ligada al narcotráfico, pero que además tiene una característica este delito. Les permite seguir trabajando desde el interior de la cárcel. Este no es un delito que se corte porque una persona está en la cárcel. Esta es una empresa delictual que mientras haya capital va a funcionar. Por lo tanto, mientras uno no ataque el aspecto patrimonial, va a seguir funcionando el tráfico de drogas porque son fusibles los que existen. Ese es un tema que vamos a abordar más adelante, que es desde dónde se tiene que atacar, ¿no es cierto? Porque se habla mucho de la política de droga como una política fracasada, el combate al narcotráfico en el mundo, porque está concentrada en la persecución del consumo, y se ha hablado ahora de cambiar precisamente a perseguir, por ejemplo, el patrimonio. Lo vamos a conversar más adelante, como también lo que está pasando en el interior de las cárceles, que nosotros sabemos y hemos visto en Chile, no solamente en Chile, en Ecuador y en otras partes de Latinoamérica sobre todo, y quiero volver a enfocarme en ese punto, cómo desde las cárceles efectivamente están operando las bandas. Este entonces no es un problema local, es un problema latinoamericano o mundial. Y ahí me quiero concentrar en algo que tú decías. Somos un país de tránsito, no tenemos una amplia cantidad de consumidores que pueda servir a un negocio, ¿no es cierto?, que es internacional. Y te lo pregunto porque mucho se habla de cómo los países latinoamericanos son productores o son trabajadores, pero el consumo está en otras partes. Está en Estados Unidos, está en Europa. ¿Cuáles son las responsabilidades de los estados a nivel global? Porque hemos hablado del nivel local. ¿Qué tuvo que haber hecho el país? Pero hay una conexión en el mundo. Sí. Bueno, no quiero minimizar los niveles de consumo que hay en Chile, porque Chile tiene unas tasas muy altas de consumo y eso es súper importante. Lo que pasa es que somos un país chico. Claro. Pero independiente de eso... mercado.
En términos de mercado, claro, es un mercado pequeño, pero tenemos tasas de consumo muy altas. Y vamos a hablar de eso también en el próximo bloque. Especialmente en marihuana, en alcohol. Pero efectivamente es muy compleja la regulación de este mercado ilícito transnacional que es el mercado de las drogas, porque requiere poner de acuerdo a países que tienen incentivos muy distintos. Claro. Entre otras cosas porque los grupos organizados muchas veces dinamizan la economía y eso para algunos países precarios también hay gobiernos que hacen vista gorda. ¿Cómo la dinamizan? Porque generan una serie de movimientos que vienen desde los mercados ilícitos, pero que traspasan a los mercados lícitos. El lavado de dinero, de alguna manera, también genera ese problema. Todo el mercado de los precursores también viene de los mercados lícitos. Los precursores son aquellas sustancias químicas con las que se producen las drogas ilícitas. Esos son los venden en laboratorio. Quizás, ¿no? Entonces, es muy complejo poner a los países de acuerdo porque tienen realidades distintas, tienen desafíos distintos y como pasó en Uruguay, por ejemplo, que legalizaron el mercado de la marihuana y en cierto punto se dieron cuenta que tuvieron que tener cuidado con que no se transformara en un país de turismo de drogas. Entonces, en la medida que no hay una coordinación más global, la posibilidad de hacerse cargo de manera coordinada yo creo que es muy, muy baja, es muy difícil. Lo decía Manuel, y me acordé del programa en el que estuviste acá, que estaba Alejandra Luneque también, y que contaba cómo los trabajos de investigación han estado determinando que la pandemia también impactó fuertemente en el aumento de la presencia de los grupos de narcotráfico y en el aumento violento, además, ¿no es cierto? No disimulado, antes estaba como disimulado, escondido, no era que no existiera, pero ahora es violento y visible. Y hemos visto además incluso cómo empiezan a exhibir a través de las redes sociales su poderío, a enfrentarse también, a mostrarle a las bandas rivales qué es lo que tienen o incluso a ofrecerse como trabajadores. Eso también es tema de cómo la virtualización de la oferta laboral del narcotráfico también incide. Y lo menciono, Manuel, porque tú mencionabas Espera un segundo. Mencionabas, Manuel, el tema de que funcionaba como una empresa normal y que entonces, como en la pandemia, las empresas normales tuvieron problemas, yo me imagino que eso, que era lo que decía Alejandra acá en ese programa, también incidió fuertemente entonces que ahora lo veamos de manera más violenta. Sí, yo creo que sin duda que influyó. La pandemia trajo como varias consecuencias. Dentro de esa, restringió lo que eran los ingresos y salidas a través de los distintos países. Hubo un control más férreo de lo que era la entrada y salida de personas y la entrada y salida de mercancías. Recordemos que muchos puertos estuvieron paralizados en el mundo. Y eso es una vía, por ejemplo, en la que se ocupa Chile como país de tránsito, la vía marítima, para lo que es la exportación de droga utilizando puertos chilenos, que no es droga chilena. Viene desde afuera, pero se exporta a través de puertos, especialmente en el norte. Trajo un problema para las organizaciones. Ante esa reducción de ingresos, se comienza una mayor disputa por el mercado que comienza a ser más escaso también. Y esa mayor disputa por el mercado, que como dice Pablo, es pequeño en cantidad, pero es importante en prevalencia de consumo, es un porcentaje alto de personas que consumen droga en el país, generó por una parte que este bien fuera más escaso. ¿Y eso qué genera cuando el bien es escaso? Que sube el precio. Y al subir el precio se gana más pero con menos cantidad y hay menos posibilidad de demanda. ¿Eso que originó? Bandas rivales enfrentándose por el control de los territorios. Yo diría que el fenómeno de la región metropolitana y de algunas otras ciudades del país está reflejado porque esta demostración virtual de poderío militar es un mensaje hacia los potenciales rivales en el sentido de que, mira, tengan cuidado que nosotros tenemos con qué hacernos fuertes en nuestro territorio y lo vamos a defender y vamos a tratar de capturar otros mercados. Es una estrategia agresiva, como se ve también muchas veces en el mundo empresarial común. La diferencia es que acá esto no se resuelve con ofertas o demandas, o mejor dicho, con juicios o con colusiones o otro tipo de cosas. No, aquí derechamente esto se resuelve a punta de balazo, perdón la expresión, pero es así. Y eso es súper complejo. Claro, vamos a hablar de un escenario que preocupa. O sea, el relato que ustedes están haciendo acá es preocupante, lo que hemos visto por las redes sociales es preocupante, pero en el próximo bloque queremos empezar a ahondar ahora sobre qué es lo que se puede hacer y qué políticas, si las comparamos a nivel mundial, pueden funcionar para ir disolviendo distintos problemas que están en este escenario puesto sobre la mesa, desde el consumo, los consumos problemáticos, hasta, por supuesto, los crímenes violentos. Pero antes, otro de los problemas o de las miradas que hay que considerar a la hora de pensar en qué hacer es la que nos va a entregar Catalina Dropperman, que ella es académica de Sociología UCE y doctora en Criminología. Vamos a hablar de las cárceles a propósito de lo que ustedes estaban comentando. La existencia de bandas de crimen organizado dentro de las cárceles es un fenómeno que
ha tenido cierta mayor visualización en los últimos tiempos, pero que obviamente siempre ha estado presente, tal vez en menor magnitud. Y en América Latina, gran parte de las mayores bandas de crimen organizado han surgido en las cárceles. Entonces, esta idea de que las cárceles y el medio libre están absolutamente divididos por los muros de la cárcel es algo que hoy en día ya no existe, ya no tiene sentido. Entender esa continuidad o esa permeabilidad de los muros de las cárceles es tremendamente importante para combatir el crimen organizado. Lo más importante tiene que ver con quién tiene el control de las cárceles. En Chile tenemos un control de gendarmería, es decir, existe un control del Estado sobre las cárceles, ¿ya? Pero eso no quita que existan bandas de grupos organizados que controlan ciertos segmentos, ciertas áreas, ciertos procesos, ciertos negocios dentro de las cárceles, ¿ya? Y eso es lo que hay que hacer, que evitar la expansión. Y para eso un elemento clave tiene que ver con mantener o desarrollar la legitimidad que tiene Gendarmería desde el punto de vista de los internos en términos del manejo de las cárceles. De vuelta en Hablemos de Chile por las pantallas de 13C, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No hemos parado de conversar del tema en el que estamos hoy, narcotráfico, la violencia de las bandas también que se ha visto. Hemos hablado del estado de la situación y ahora un poco avanzar hacia qué es lo que se puede hacer, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con nuestros invitados. Manuel Guerra, profesor de Derecho de la Universidad San Sebastián y ex fiscal metropolitano, y Pablo Carvacho, abogado académico de Sociología UC, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y Catalina Droppelman nos dejó, la investigadora, ¿no es cierto?, en el bloque anterior, un tema que tiene que ver con no pensar que esto se soluciona mandando a la gente a las cárceles, porque como tú decías, Manuel, es un problema que trasciende los muros de la cárcel. Hablemos de la institucionalidad, Manuel. Manuel, digo yo. Pablo, Manuel. A ver, yo creo, Lucía, que existe sin duda un problema de carencia de institucionalidad eficiente para enfrentar el fenómeno. Nuestra institucionalidad no estaba preparada para enfrentar el crecimiento que ha tenido el narcotráfico, particularmente el crimen organizado, como un fenómeno criminal que era desconocido o yo diría muy lejano a la realidad chilena. Hoy día que ya está instalado nos tenemos que hacer cargo de un problema mayor y yo creo que ahí falta fortalecimiento institucional y yo diría en dos áreas. Si uno lo piensa en el rol que juega la cárcel o el rol de cumplimiento de pena o de ejecución de pena, sin duda que tenemos una institucionalidad precaria. Hemos sido en general partidarios de aumentar penas. Hay un deporte nacional en general que se da mucho en el mundo de la política de que por cada nuevo delito o ante un fenómeno que emerge, se establecen delitos con altas penas que luego o no se cumplen o se tienen que cumplir efectivamente en la cárcel, generando, yo diría, un nivel de hacinamiento muy grande y de imposibilidad de rehabilitación. En segundo lugar, los recursos que el Estado coloca para lo que es la resocialización o el tratar de sacar gente del mundo del delito son bajos. Por lo tanto, falta un fortalecimiento institucional fuerte, Gendarmería, y yo diría de una institucionalidad también que tienda a pensar en formas alternativas de solución al conflicto más allá de la sentencia por la cárcel. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo que son las redes de tratamiento de drogas. Nosotros tenemos una institucionalidad precaria. El problema del tráfico de droga tiene distintas externalidades. Uno, la economía informal. Dos, la violencia, ¿no es cierto?, que hemos hablado. Claro. La presencia del homicidio, la presencia del porte ilegal de armas de fuego, la mayor circulación de balas locas en las poblaciones. Pero principalmente en lo que es el consumo, que es lo que afecta más masivamente, es un problema de salud pública. Y nosotros no tenemos una red de tratamiento pública de calidad para lo que es pacientes que están en condición ambulatoria o que requieren internación, lo que se llama el consumidor problemático, que va asociado a la comisión de delitos. Y ahí tenemos, yo diría que ciertos programas todavía en etapa muy precaria y que falta transformarlo en política pública, en una política de Estado. Sí, perdón, quisiera quedarme ahí, porque tiene que ver con si las políticas de combate al narcotráfico en el mundo han funcionado o han fracasado. Y ahí se empieza a crear un consenso en torno de que han fracasado, precisamente porque persiguen el consumo en vez de asumirlo como un consumo problemático y concentrarse en la persecución. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Pablo? Sí, totalmente. O sea, la persecución del consumo es tan absurdo como pretender acabar una enfermedad como el cáncer metiendo a la gente a la cárcel. Es así de irracional. El consumo es una enfermedad que se mantiene con el tiempo, es crónica, y por lo tanto eso se tiene que resolver con medidas sanitarias. Ahora, respecto de la cita de Catalina Droppelman, me parece bien interesante lo que señala, porque efectivamente en qué ha fallado Chile es que no ha hecho una persecución, digámoslo así, inteligente, eficiente del narcotráfico. Como se menciona en la cita, las cárceles
que típicamente se pensaron como lugares de encierro donde uno sacaba de circulación a gente, eso ya no ocurre. Por lo tanto, cuando uno mete a la cárcel a un integrante de una banda criminal, está generando dos efectos. Por un lado, lo que se llama en literatura el efecto reemplazo, es decir, llega un nuevo integrante, una nueva persona se suma a la banda en el medio libre, y por el otro, tú tienes a un líder, ¿no? A un contacto, a una persona que va a esparcir sus redes, su dominio, su control territorial, lo va a llevar a la cárcel. Lo que pasó en Brasil, lo que ha pasado en muchos lugares, es que la persecución, y esto ayer estuvimos en un seminario muy interesante donde se hablaba de esto, la persecución represiva, irracional, por decir, la muestra de fuerza no da buenos resultados, porque lo que genera este círculo vicioso por el cual reemplazamos nueva gente y metemos en las cárceles logramos que las cárceles sean un nuevo territorio a dominar por las bandas criminales. Ya, perdón, pero la siguiente pregunta, porque por un lado está, no sé, estoy pensando en Estados Unidos, que efectivamente el presidente Joe Biden anunció la liberación de las personas que estaban detenidas por consumo de marihuana. En Chile se supone que no está penado el consumo, sin embargo hay altos índices de encarcelamiento por microtráfico. A veces no se sabe si es consumo, no es consumo personal, pero ¿cuál es la realidad de las cárceles y por qué lo pregunto? Porque plantear que perseguir el consumo no es una solución, al mismo tiempo podría llegarse a parecer con que estamos debilitando la idea de perseguir y encarcelar a la gente que se vincula. ¿Dónde está la separación? Partiendo por el dato en Chile, ¿cuánta es la gente o se mezcla efectivamente en las cárceles chilenas gente que está por consumo o algo asociado al consumo personal? ¿Cómo se reemplaza eso? ¿Cómo no se persigue? Legalizando el cultivo, por ejemplo, versus a quienes hay que perseguir y meter en la cárcel. Yo creo que aquí hay que hacer ciertos ejercicios de sinceridad. El Estado de Chile, y le ocurre a la mayoría de los estados, no tiene la capacidad para decir vamos a terminar con este fenómeno. ¿Yeah? Yo creo que el primer desafío es controlarlo, es evitar que siga creciendo. Para eso se tienen que tomar ciertas decisiones estratégicas. Una, y yo concuerdo con lo que dice Pablo, es poner el acento en el consumidor final, en aquel que va a consumir la droga. Y eso en realidad es como muy complejo de hacer por la alta extensión que tiene y por la incapacidad del Estado de hacerse cargo de ese fenómeno. Yo creo que de partida por un tema de medio eso es impensado. Pareciera ser más lógico poner el énfasis en los eslabones superiores de la cadena y no en los inferiores. En Chile los incentivos del Estado hacia las propias policías son midamos esto por cantidad de droga incautada y por otro lado por cantidad de detenidos. Claro. Entonces, si yo tengo hartos detenidos, ¿dónde los consigo más fácil? En el nivel de la distribución al menudeo, de lo que podría ser el microtráfico que está en la frontera con el consumo. Perseguir organizaciones criminales, detectar, identificar sus financistas, sus nexos con el exterior, es un trabajo de más largo aliento y los gobiernos, todos, tienen que mostrar resultados, aunque sean efectistas. Entonces, el énfasis se pone en aquello que resulta más sencillo. La cantidad de droga es poner controles en los pasos aduaneros, encontrar camiones con harta droga con un transportista. ¿Quién es ese? Lo que llama Pablo el reemplazo. Alguien que es un fusible, alguien que puede ser reemplazado. Pareciera ser que hay elementos que son fáciles de reemplazar en esta cadena. Hay otros que son mucho más complejos. ¿Cuáles son esos? Los financistas. Son aquellos que ponen el capital para que este negocio funcione. Si no hay capital, no hay negocio. Esto es un negocio que requiere tener capital. Y Chile no ha tomado esa estrategia. Solo un dato. Te lo coloco como un dato para que veas la precariedad institucional frente al tema de lo que es la realización de bienes. El año 2002, aproximadamente, en Chile se dictó la primera sentencia bajo reforma procesal penal por delito de lavado de activos. Era un tráfico de drogas que ocurrió en Alemania y que se juzgó por la Fiscalía de los Vilos y que tenía que ver con unos chilenos que tenían una empresa en Alemania de distribución de plátanos, pero que en definitiva era una fachada para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas. Esa plata que ellos obtenían la traían a Chile y adquirieron vivienda en los Vilos, adquirieron departamentos en la Dehesa. Esos departamentos han pasado 20 años y todavía el Estado no los enajena pese a que están en comiso. Perfecto. Porque no hay una institucionalidad para hacerse cargo de lo patrimonial. Entonces, claro, andamos persiguiendo hormigas, estamos dejando pasar elefantes. Yo creo que eso no podría graficar lo que ocurre con el fenómeno. El acento está mal puesto. Entonces, mientras eso ocurra, los liderazgos de la cárcel en lo patrimonial se siguen imponiendo. Bueno, ahí se abre un tema, Pablo, te voy a invitar a hablar en el próximo bloque porque nos tenemos que ir a la pausa ahora sobre lo que quieras agregar de esto, pero además sobre otra mirada, porque tú además haces clases en sociología UC, me imagino que hay una mirada también desde las políticas sociales, precisamente para abordar lo que llamaba los fusibles, Manuel, que son los soldados, ¿no es cierto? Esas personas que se reemplazan y a lo mismo porque están disponibles. ¿Por qué
qué están disponibles y ahí cuánto hacen las políticas sociales es lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Pero como una especie de introducción a eso, quiero que escuchemos a la alcaldesa de Lo Espejo para abordar el tema de la desigualdad y cómo contribuye también a la creación o la participación en redes de narcotráfico. La situación de seguridad en la comuna es una situación compleja. Tenemos alrededor de 20 carabineros por 100.000 habitantes. Nuestra comuna tiene casi 100.000 habitantes, así que se podría decir que tenemos 20 carabineros al servicio de la comunidad en toda la comuna, lo que evidentemente es muy poquitito. Y por poner el ejemplo, esta desigualdad en los recursos se puede mirar desde otros aspectos. Nosotros, cuando llegamos al municipio alrededor de un año, en datos de distintos eventos de seguridad que hemos tenido, tenemos 139 pesos para gastar por seguridad por persona al año. Y si uno compara con el resto de las comunas equivalentes a la Fiscalía Metropolitana Sur, donde no hay ninguna comuna que uno pudiera decir que es una comuna acomodada, ese promedio bordea los 2.200 pesos. Comunas como Lo Espejo ni siquiera hemos logrado, al Consejo Municipal ha aprobado la Dirección de Seguridad Pública y Humana, versus otras comunas que tienen edificios enteros. Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos a través de las pantallas de 3CC, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy hablando de narcotráfico y de la violencia con la que han irrumpido, ¿no es cierto? No solo en nuestro país, también en Latinoamérica. De eso vamos a estar conversando en este bloque. Estamos con Manuel Guerra, profesor de Derecho de la Universidad San Sebastián y ex fiscal metropolitano, y también con Pablo Carvacho, profesor de Sociología UCE, abogado, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad. Pablo, ¿querías decir algo a propósito de lo que estábamos en el bloque anterior? No, respecto a lo último que hablamos, quería enfatizar que la política persecutoria del narcotráfico tiene que enfocarse en los patrimonios de estas organizaciones. Como hablábamos antes, tú puedes poner al líder de una banda en la cárcel y va a seguir operando de la cárcel. Las cárceles ya no son formas para sacar de circulación a los líderes ni a una persona de la banda. Por lo tanto, los patrimonios son los que les permiten comprar armas, les permite hacer su operación, su logística, y le permite corromper, que es lo que finalmente va abriendo puertas y va profundizando el narcotráfico. Claro, tú decías, estábamos conversando entre medio en comerciales, hay que dejar de perseguir personas, hay que perseguir organizaciones y en particular los patrimonios. Hablando de las cárceles también, a propósito de lo que está pasando al interior de las cárceles, vamos a tomar contacto con Ecuador. Allá se encuentra Pablo Medina Pérez, politólogo de la Universidad de San Francisco de Quito, investigador del impacto del narcotráfico en la región. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por estar conectado aquí con Hablemos de Chile. Para quien se ha perdido las noticias el último tiempo, las cárceles de Ecuador, de Quito, de Guayaquil, de distintas partes de ese país, han hecho noticia por los motines que se han organizado precisamente por las bandas de narcotráfico al interior, provocando la muerte de policías y de presos, ¿no es cierto? Y además han bombardeado algunas ciudades, lo que tiene hoy en Ecuador a 3 provincias con estado de excepción. ¿Cómo es que se llegó a esa situación en Ecuador, teniendo hasta hace pocos años una de las ciudades o los mejores rankings en seguridad? Y te lo pregunto además porque es una preocupación del resto de los países de Latinoamérica no llegar a ese punto. Claro que sí. Yo creo que para responder esa pregunta hay que enfocarse en 2 elementos, unos de coyuntura y otros de omisión de política pública. En términos de coyuntura tenemos, después de la pandemia, después del COVID, hay un crecimiento, una recuperación muy rápida de la industria del narcotráfico. Yo siempre pienso que hay que pensarla como una industria porque nos da un poco de luces de cómo funciona. Hay este crecimiento importante y ahí el Ecuador ocupa un lugar geoestratégico muy interesante. Es decir, el Ecuador es un hub logístico del narcotráfico. Primero porque pensemos que al lado nuestro está Colombia, que produce el 90% de la cocaína del mundo, y a través del Ecuador se calcula, algunos autores hablan del 20 y algunos hasta el 40% de esa cocaína pasa por el Ecuador. El Ecuador es un país de tránsito, pero también de almacenamiento y de redireccionamiento. ¿Por qué? El Ecuador es el segundo puerto principal de cocaína en la ruta del Pacífico, solo después de Colombia. Es el tercer puerto hacia África, después de Brasil. Es el cuarto puerto hacia Asia, después de Brasil, Perú y Panamá. Entonces es un centro importantísimo logístico. Además de eso, como estamos dolarizados, implica que es un centro financiero importante porque el lavado es mucho más fácil porque los controles, al no tener moneda propia, son bastante más complicados. Entonces es una mezcla, yo siempre digo, es una mezcla entre el Rotterdam y el Wall Street de la cocaína.
Entonces, esa es una situación geoestratégica importante y coyuntural. Además de eso, podemos sumar algunos elementos. En el 2016, la firma de las FARC con el gobierno colombiano y la desmovilización de las FARC dejó a muchos grupos disidencias de las FARC que no se desmovilizaron y que viven del narcotráfico peleando por territorios. De alguna forma, las FARC generaban un control en la frontera. Ahora hay muchas bandas que pelean por esos territorios. Con el crecimiento de la actividad, finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Intensísima actividad de exportación de narcotráfico, de cocaína, y es más o menos lo mismo que pasa en un gran centro financiero, en un gran centro logístico. Cuando pasa esto, normalmente la segunda profesión más presente en Wall Street, por ejemplo, son los abogados. ¿Por qué? Porque hay que resolver desacuerdos. A veces no llega el cargamento, etc. Eso en una industria legal pasa a través de las cortes, a través de los abogados. En una industria como en el narcotráfico pasa a través del ajuste de cuentas. Eso es un elemento coyuntural que le tiene al Ecuador como le tiene. Además de eso, hay omisiones de política pública. ¿Cómo cuáles? Omisiones en términos sociales, y ahí en términos sociales hay que pensar siempre en el tema de rehabilitación social. El Ecuador no ha tenido una política de rehabilitación social clara. Todavía no decidimos si la cárcel es castigo o rehabilitación. En el imaginario colectivo, yo me atrevería a decir que la lógica es de castigo, no de reinserción, no de trabajo para que tengan oportunidades una vez que salgan de la cárcel. Eso no está en las prioridades del gobierno, aunque oficialmente lo está. Incluso en nuestra Constitución son un grupo de atención prioritaria en los privados de libertad, pero en la práctica no ocurre. Y otras de las cosas sociales son el tema de desempleo, que estamos en récord de desempleo después del COVID, y también del futuro de jóvenes, que son principalmente a quienes recluta el narcotráfico para el trabajo del día a día. Mira, a propósito de eso, y aquí asienten además precisamente con lo que está pasando en nuestros propios países, por mucho que haya características del Ecuador y Chile que no se compartan, hay otras que sí. El tema también del imaginario de las cárceles, ¿no es cierto? Lo poco popular que es establecer, dejemos que las cárceles no sean un castigo, sino que sean un espacio de rehabilitación. Sobre eso, vamos a invitarte a escuchar a Geraldine Gutiérrez, que es presidenta del Centro de Alumnos de la Escuela de Reingreso Alberto Hurtado de Renca, que es una institución del Hogar de Cristo, que trabaja con escolares desertores. Geraldine está trabajando en aumentar las redes de apoyo con sus compañeros y nos cuenta de la importancia de este método precisamente para combatir las amenazas del narcotráfico, a propósito también de lo que veníamos hablando en el bloque anterior, de la cantidad de soldados que hay para reponer, y por eso hay que dejar de perseguir personas. Escuchemos. Muchos tienen problemas así con su mente o sufren de, no sé, crisis de pánico, crisis existenciales y cosas así, y se refugian en la droga, pues, y de eso lo lleva a lo otro igual, pues. Después ven nada que gana plata fácil, o te ofrece esto, y la gente cae, pues, se pone a traficar, a vender en la plaza, en cualquier lado. Yo creo una encrucijada de cómo logramos que esto no son batallas contra la droga, no es batalla contra el narcotráfico. Aquí lo que creo yo deberíamos nosotros potenciar es la protección de nuestras juventudes. Y protección significa cuidarlos, quererlos, generar vínculo con ellos y en ese espacio ir sacando lo que les hace daño. Igual es difícil porque uno cuando es joven como que se guarda mucho los problemas, las cosas. A veces si alguien igual así como que te conversa o te trata de darte su apoyo, aunque no sea tu familiar, tu mamá, tu papá, porque uno siempre se espera de la familia ese apoyo, que estén ahí contigo, preocupados, de que estudies, de que saque una profesión, de muchas de esas cosas, ¿me entiendes? Y muchos jóvenes que no tienen ese apoyo, entonces si alguien más allá, o un profesor, o hasta un desconocido y que quiera darte su apoyo, recíbelo, porque tú no sabes de lo que te puede estar salvándote a estar metiéndote en algo peor. Como experto en materias de narcotráfico y seguridad, ¿qué te parece? ¿Te hace sentido? Lo que acabo de ver es impresionante, es, digamos, lo que hay que hacer. Y esto no lo digo simplemente por una opinión personal, hay estudios al respecto, es decir, no hay que inventarse el agua tibia. Quizá es tremendamente interesante. Hay un estudio larguísimo del Perry Preschool Program en Nueva York, en donde se vio que la inversión en niños de 3 a 5 años en términos en barrios violentos reducía en el 70% la incidencia en crimen.
Incluso se calculó que por cada dólar invertido, el Estado se ahorraba $16 en materia de rehabilitación social luego. Y en América Latina hay ejemplos interesantísimos. El de Medellín, por ejemplo, alrededor de la Metrovía, se hizo todo un programa de rehabilitación, de rehabilitación urbana, de generación de empleo. Se invirtió algo así como $260 millones. Y en 1991 la tasa de homicidios en Medellín era de 375 por cada 100.000 habitantes y se redujo al 2015 a 20 por cada 100.000 habitantes. Evidentemente no se hizo solo esto, pero la inversión en centros comunitarios, la inversión en darle futuro a estos soldados del narcotráfico que son fácilmente reclutables es fundamental. Y no solo por lo obvio, no solo porque le das capacidad de insertarse en el mercado laboral, porque le das capacidad de desarrollarse, sino incluso por un tema sociológico, la sensación de pertenencia. Claro. Perteneces a una comunidad, existe una comunidad a la que tú puedes pertenecer. Mientras el tejido social se vaya dispersando, vaya desapareciendo, es más fácil la captura justamente por esta necesidad de pertenencia y práctica de futuro, de tener algo como mantener mi vida, aunque esa sea una actividad ilegal, por supuesto. Muchas gracias, Pablo Medina Pérez, politólogo de la Universidad de San Francisco de Quito, investigador del impacto del narcotráfico en la región, por tu participación en Hablemos de Chile. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, un abrazo también. Pablo, Manuel, reflexiones también sobre lo que vimos. Sí, es bien conmovedor escuchar el testimonio. Creo que lo que señaló Pablo es totalmente cierto. La inversión pública tiene que estar en la primaria infancia. Hay mucho estudio que muestra cómo esa inversión genera el mejor retorno. También hay una especie de segunda infancia a partir de los 8 o 9 años que también genera muy buen retorno social. Invertir en los niños, dar oportunidades, dar acceso a educación, cuidado. Hay políticas que se preocupan de las madres, asesoran, acompañan a las madres los primeros meses de vida y todo eso, hay mucha evidencia que muestra cómo eso trae buenos resultados. Cuando no se hace nada de eso es muy difícil en una persona que tiene un historial de desventaja lograr sacarlo. Yo creo que en Chile estamos presenciando que tenemos muchos niños que son reclutas, que son fusibles, que son fácilmente reemplazables, porque básicamente están en contextos donde sus únicas oportunidades son ilegales, no están expuestos a oportunidades prosociales legítimas. Y yo creo que ahí es donde el Estado de Chile ha fallado y por lo tanto el rol de las políticas sociales es crucial. Que el Estado de Chile haya fallado es todo un tema, tanto en materias de seguridad como en materias de política pública. Conversando en alguna otra oportunidad con Pablo también decía, donde no hay poder del Estado, que no solamente es arma, que no solamente es seguridad, entonces entra el narcotráfico. Para esas reflexiones finales vamos a dejar el próximo bloque. Manuel, queda pendiente también tu reflexión respecto a lo que vimos. No se mueva de las pantallas de 13C. Estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, conversando hoy de narcotráfico. Quedó pendiente tu reflexión, Manuel, respecto de lo que veníamos hablando, las políticas sociales. Yo creo que efectivamente nosotros estamos al debe como país en las políticas sociales para tratar de evitar que los menores ingresen al mundo del delito, particularmente del narcotráfico. ¿Eso cómo se hace? Yo creo que hay distintas fórmulas. Un aspecto que a mí me parece relevante es el que dice relación con el combate a la deserción escolar. Si uno ve la información de Gendarmería, en Chile tenemos 41.000 personas recluidas o privadas de libertad por distintos delitos. De esos, un 70%, cerca de 30.000, no tienen octavo básico culminado, es decir, no tienen educación básica completa. Es deber del Estado inclusive que se cumpla hasta cuarto medio, pero ni siquiera hay octavo básico. Entonces, pareciera ser que cuando la gente termina su ciclo escolar completo, disminuye uno de los factores de riesgo esenciales. Si a uno eso le suma la presencia social del Estado, un solo ejemplo. Nosotros tuvimos un programa en la Fiscalía que llamábamos persecución focalizada del tráfico poblacional. Y uno iba, allanaba 30 viviendas, detenía a 30 personas. Quedaban 30 dueñas de casa sin sustento y la pregunta es a qué se dedican, probablemente a vender o a guardar droga. Y ahí el Estado no estaba el día después. No estaba el Estado en toda su magnitud con sus instituciones municipales, sociales, para prestar ayuda social. Y ojo, después esa mujer queda detenida y esos niños quedan abandonados. Exactamente. Y tú comentabas, Pablo, además que invertir socialmente disminuye todos los indicadores. Lo que pasa es que cuando uno mira la población carcelaria y mira los indicadores sociales, no solo en términos de educación, sino en términos de consumo problemático, indicadores de salud física, mental, están todos por debajo de la media, pero por lejos. Entonces,
Algo indica eso, Claro. que básicamente el Estado no se ha hecho cargo de antes de esos indicadores, de esas oportunidades y ha generado un grupo lleno de desventajas Y es sociales. importante porque el consumo es transversal, no está presente en una parte de la población, pero el tipo de consumo y Así es. dónde se compra, dónde se consume, quien participa de los riesgos peligrosos son precisamente poblaciones asociadas a sectores más vulnerables de la población. Y quienes tienen las oportunidades para rehabilitarse también son diferenciados. Exactamente. Sí. Para cerrar, un tema que ha estado sobre la mesa en la discusión también del combate al narcotráfico y que está también a propósito de lo que ustedes decían, dejar de perseguir personas, abordar el consumo problemático, las organizaciones son las importantes del patrimonio. Legalizar las drogas, ¿serviría también revertir esa política? Yo me acuerdo que OEA lo decía, Insulza lo decía cuando estaba en la OEA. Sí, siempre lo dicen cuando dejan de tener el cargo. Pero efectivamente yo creo que es la hora de pensar en regularizar. A mí me gusta hablar de regularizar. Legalizar da la sensación de libertad total. Yo creo que es importante que el Estado tome control del problema. Eso implica tomar control de la producción y de la distribución para que, dado que el consumo es algo inevitable, siempre va a ocurrir y no lo vamos a eliminar de raíz. Creo que el Estado debiese tener ese control y controlar no solo la calidad, sino a quienes les llega la droga. Perfecto. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Estoy muy de acuerdo. Creo que, de hecho, pretender erradicar el fenómeno y que no haya consumo es poco realista. Yo creo que lo relevante aquí es tratar de reducir el daño que este problema genera. Y una forma de reducir el daño es regulando desde el Estado el acceso a la droga. Y lo otro es regulando también la producción del daño. Mientras se pueda regular lo que es la calidad, también el problema de salud pública puede estar más controlado y también más manejado desde el Estado. Si eso no ocurre, en definitiva, se reproducen las desigualdades que vienen desde el origen. Claro, claro. Es como Ese el tabaco, problema que ¿no? genera. Como el tabaco es un buen modelo regulatorio, pero en el tabaco, ojo, no está permitido producir en la casa. Yo soy anti el autocultivo, porque justamente lo que uno pierde ahí es el control. Uno no sabe quién termina consumiendo pero eso, es importante, si se vende o no. por etcétera. ejemplo, darnos la oportunidad de tener este debate, que como tú conversabas, Manuel, o lo decía Pablo, lo decías tú también, el otro Pablo presente en esta conversación, se esconde detrás de los discursos caricaturescos, que son estigmatizantes o que son más populares, pero que definitivamente no abordan el problema y por el contrario, el problema lo tenemos más presente que nunca, con más violencia que nunca, más preocupante que nunca. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Hablemos de Chile y como siempre, muchas gracias a ustedes, a todos quienes nos acompañaron por las pantallas de 13C. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.